Lo prometido, está con nosotros el maestro Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecido por tu invitación. Por favor, yo siempre me la paso diciendo de dónde sacar la guita, si no es con endeudamiento o con ajuste presupuestario, de dónde sacar la guita para bancar este déficit fiscal gigantesco. Y vos siempre, en privado, pues somos amigos, me decís, hay otro lugar y otro modo. ¿Cuál es? Básicamente, un Estado tiene tres fuentes de financiamiento. La más importante es la recaudación impositiva. En segundo lugar está el endeudamiento. En tercer lugar, en nuestro país prácticamente inexistente, las ganancias que den las empresas públicas, que si las dan se reinvierten, así que esa no es una fuente muy genuina, digamos. Pero la recaudación impositiva es una fuente fundamental. Ahora, entra a hacer este cálculo. El déficit fiscal anual de Argentina es de 36.000 millones de dólares. Si lleváramos la recaudación del impuesto a las ganancias, no te digo al nivel de Estados Unidos, te digo si lo lleváramos del 5 al 9%, para lo cual hay que llevar un combate frontal nacional contra la evasión. Si al mismo tiempo se introdujeran o se cambiaran ciertos impuestos, por ejemplo, en materia de impuesto inmobiliario rural, la Argentina recauda la mitad de lo que recauda en Canadá o Australia. Si se recreara lo que abolió Martínez de Hoz, que es el impuesto a la herencia. Si se creara un impuesto al patrimonio neto que exceda los 2 millones de dólares, no te estoy diciendo menos de 2 millones de dólares, no pagás ese impuesto. Si se pusiera un impuesto a los bienes suntuarios, a las joyas, a los relojes de alta gama, etc. La estimación más conservadora es que se lograría al cabo de un par de años estar recaudando más o menos 30.000, 36.000 millones de dólares. O sea, no haría falta el endeudamiento. Lo importante con el endeudamiento es esto, comprender su tendencia. Quiero decir, desde luego, si vos me decís a mí, implementá esta reforma tributaria, yo te voy a decir, está bien, pero va a empezar a rendir frutos en 2 o 3 años. En esos 2 o 3 años voy a necesitar endeudarme. La cuestión es la tendencia. ¿Me endeudo para qué? Y acá lo que estamos viendo es que el país se está endeudando para algo que no sabemos qué es. O puesto de otra manera, para abrirse a las inversiones extranjeras. Ahora, Pepe, esta reforma impositiva, ¿no te podrían contestar, bueno, si hiciéramos esto no vendrían más inversores? Falso. O los grandes empresarios pondrían negocios en otro lado o se irían a otro sitio por la presión sobre ellos. ¿Eso no es un argumento? No, no es un argumento. En ninguna parte se ha mostrado que los impuestos sean algo que aleje a las inversiones. Las inversiones vienen a lugares donde, en primer lugar, pueden ganar plata, pero donde hay previsibilidad, donde hay reglas de juego que se van a mantener en el tiempo, donde hay un sindicalismo moderado, donde los costos laborales son razonables. Pero donde hay seguridad jurídica. Donde hay seguridad jurídica, desde luego, en primer lugar. Claro. En primer lugar. Sí. Pero los impuestos no son decisivos por una simple razón. Los impuestos se trasladan a los costos. Por eso es tan equivocado también en esto nuestro sistema impositivo. ¿Sabes por qué? Estamos viviendo con el régimen impositivo justamente que creó Martínez de Hoz en los años 1976-77. Es la primera vez que yo conozca que se pasó de un régimen impositivo progresivo a uno regresivo. Y después se fue emparchando. Ahora,
el impuesto a las ganancias, y a mí me gusta detenerme en esto cuando hay una audiencia como la tuya, para que el público comprenda que no son cuestiones difíciles de entender. Se hacen difíciles porque están los interesados en que sean difíciles. En los países desarrollados, impuesto a las ganancias, 30% lo pagan las empresas, 70% las personas físicas. Lo mismo ocurre en países como Brasil. En el promedio de América Latina, el 40% lo pagan las empresas y el 60% las personas físicas. En Argentina es al revés. El 30% lo pagan las personas físicas y en su mayoría es el impuesto que se les cobra a los trabajadores, ¿no es cierto? Y el 70% lo pagan las empresas. Consecuencia de esto, que hay fuertes razones para sostener, como sostienen especialistas como Gómez Sabaini, Cetrángolo y otros, que en Argentina el impuesto a las ganancias no es progresivo, porque se convierte de impuesto indirecto en impuesto directo. Decime una cosa, una propuesta como la que vos planteás, ¿no produciría justamente que los que tienen más, se les grava más impuestos, lo trasladen precisamente a precios? Si son las empresas, sí, pero si son las personas físicas, no. ¿A qué precio lo van a trasladar? Pero esas personas que tienen más de 2 millones de dólares, ¿son personas físicas o son personas físicas que tienen empresas? No. El propósito sería gravar a personas físicas que tengan un solo patrimonio personas neto, físicas. solo personas físicas. Pero esa persona física, en general, alguien que es millonario, no tiene una empresa detrás o algo por el estilo. ¿O no? ¿O hay muchas personas, hay muchos ricos que no tienen empresas? Claro, hay muchos ricos que tienen empresas, pero que además tienen sus propios ahorros, su propio capital. Te lo pongo en estos términos, ¿no? ¿Estamos o no estamos en una situación crítica? Absolutamente. ¿Heredó el gobierno una situación lamentable o no? Totalmente sí. Totalmente sí. Sí. Muy bien. Cuando Churchill le pide al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas, es porque los ricos también se ponían. Claro. Y entonces por eso la gente lo siguió y respondió a la demanda. Ahora yo digo, acá hay algo de lo que no se habla. Esto que yo estoy diciendo no lo dice prácticamente nadie, porque nadie se fija sino en la pobreza. Hay un chiste que circulaba en Estados Unidos cuando estalló la burbuja financiera en el 2008. Un empresario que le dice a otro, mirá, si logramos que al saqueo se lo llame crisis, estamos salvados. Yo creo que acá el chiste se reproduciría. Un empresario imaginario que le dice a otro, si logramos que a la desigualdad la llamen pobreza, estamos salvados. Entonces, todo el foco puesto en la pobreza. Y una pobreza medida de maneras bastante arbitrarias, ¿no es cierto? Entonces, pero lo menos que se puede decir es que 25-30% de los argentinos están por debajo de una línea de pobreza que fue un invento de un armador inglés, Charles Booth, por analogía con la línea de flotación de los barcos, ¿no es cierto? Entonces, una convención, claro. Sí, por debajo de ese nivel se supone que nosotros siempre hemos pensado que la pobreza era mucho más grande que el 30%. Pero exactamente. Que 1 de cada 2 argentinos por lo menos está hundido por exactamente, ¿no? Y no es un ciudadano pleno. Y no es un ciudadano pleno, exactamente. Lo cual afecta directamente a la democracia. Ahora, hay una cosa que es muy interesante de ver. Todos los experimentos neoliberales están ahora muy bien analizados en la literatura comparativa. Por ejemplo, Philip Mirowski ha hecho un trabajo espléndido con un libro compilado sobre los distintos países que han puesto en práctica los programas neoliberales.
Es muy notable cómo el repertorio de factores o elementos que aparecen en los diversos países se reproducen acá. Por ejemplo, los gobiernos que se convierten en gestores de la esperanza. Prometen futuro. Estamos mal, pero vamos bien. Entonces eso se dice en Francia. Pero eso no lo tenía también Néstor Kirchner cuando decía, para gobernar hay que manejar cash y expectativas. Sí, pero cash. Pero hay que manejar cash. Sí. Pero él lo decía en el sentido de tener caja, digamos, ¿no? Por eso, tener caja. Pero la cosa es tener la caja. Sí. Entonces, pero muchas otras cosas. Por ejemplo, los liberales tradicionales, ¿no es cierto? Los liberales clásicos. No los neoliberales, sino los liberales. Los liberales consideraban que la libre competencia, y esto desde el siglo XVIII, ¿no? Con Adam Smith y demás, que la libre competencia organizaba sola el mercado. El famoso laissez-faire, laissez-marcher, laissez-passer es dejen hacer, dejen pasar, y la frase que termina es el mercado marcha solo. Tenían un problema. El único problema que tenían era que necesitaban protección. Y para la protección necesitaban que hubiera gobierno. Como se decía en el siglo XIX, el gobierno es un mal necesario. Muy bien. Entonces había que ponerle restricciones. Las dos restricciones fundamentales que se le pusieron fue una, la división de poderes, para que no hubiera concentración de poder, y la segunda, las elecciones periódicas, para que nadie se perpetuase en el poder. Ahora, ahí es donde viene una división a finales del siglo XIX entre los liberales que uno llamaría mercadistas o económicos y los liberales políticos a la John Stuart Mill. Porque los liberales políticos empiezan a decir, no, el gobierno no solamente tiene que proteger la libertad, sino que tiene que promoverla. Y si hay ignorancia, si hay enfermedad, si hay explotación, entonces no hay libertad. Entonces ahí se dividen las aguas y está el liberalismo político enfrentado con el liberalismo económico. Sí. ¿No es cierto? En Italia, a propuesta de Benedetto Croce en 1927, al liberalismo económico se lo llama liberismo. Liberismo, sí. Para diferenciarlo del otro. Sí. Fue una propuesta excelente, porque hasta el día de hoy se mantiene. Acá, lamentablemente, no prendió en nuestros países. Sí. Bueno, el neoliberalismo, que aparece, para ponerle una fecha, digamos, en los años 40, ¿no es cierto? En 1947, Friedrich von Hayek, un gran economista austríaco, crea la sociedad Saint-Pelerin, que es la que todos los años se reúne en distintos lugares del mundo. Saint-Pelerin era el lugar de Suiza donde se hizo la primera reunión, con 36 invitados, entre ellos muchos premios Nobel y demás, para organizar y difundir el ideario de lo que se va a llamar el neoliberalismo. A diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo considera que los mercados y la libre competencia tienen que ser construidos, que no son un dato natural, que por sí solos no se dan. Por eso a veces la gente se extraña, o algunos comentaristas se extrañan, de que miembros del gobierno actual tiren de las orejas a los empresarios. No, es natural, ha pasado en todo el mundo, porque no se trata digamos, estructurar los mercados, sino de reestructurarlos. Entonces, por ejemplo, a empresarios proteccionistas hay que tirarles de la oreja. A empresarios que no reinvierten hay que tirarles de la oreja. Digamos, hay toda una idea de cómo se construye este mercado de libre competencia,
que debe estar, por lo tanto, supervisado, controlado, precisamente por el Poder Ejecutivo. Entonces, lugares cruciales del Poder Ejecutivo son innegociables. Y en todo caso, la burocracia debe estar muy vigilada. Por eso se multiplican las auditorías en nombre de la transparencia. Por eso también se privatizan o se tercerizan tantas funciones públicas, para tenerlas en manos confiables, para tenerlas en manos adictas. Y la diferencia con lo que yo explicaba antes acerca del liberalismo clásico no es el temor a un abuso de poder. Desde los años 70, lo que se generaliza es un temor a los abusos de la democracia. Entonces, cuando ocurren las crisis petroleras de los años 70, aparece un libro muy famoso que se titula La crisis de la democracia, donde Samuel Huntington y sus colaboradores, Michel Crozier y Watanuki, sostienen que el capitalismo no puede tolerar un exceso de democracia y que los estados de bienestar, para decirlo en criollo, se pasaron de rosca. Que el capitalismo no aguanta demasiada participación. Entonces, se invierte la ecuación. Quiero decirte, antes el temor era a los abusos del Estado. Ahora el temor es a los abusos de la ciudadanía. ¿Verdad? Esto hace que el republicanismo del neoliberalismo sea más acotado. Es decir, no es pecado tratar de influir sobre el Poder Judicial. No es pecado tratar de influir sobre el Poder Legislativo. No es pecado tratar de llevar adelante lo que se quiere hacer apelando a recursos legales, tal vez no legítimos, pero... ¿Vos pensás que Cambiemos en ese sentido se inscribe en esta, a su manera, en esta larga tradición argentina de no respetar demasiado la República? Claro. A pesar de que viene en nombre de la República. Claro, Sí. Digamos, es notable porque no solamente, insisto, acá, sino en muchos otros lugares, el neoliberalismo aparece como muy republicano por contraste con el populismo bochornoso que lo precedió o que lo amenaza. Claro. ¿No? Ahora, pero cuando vos vas a fondo a analizar su republicanismo, y en esto yo no involucro, por ejemplo, en el caso de Argentina, a todo el gobierno, ni mucho menos. Sí. Cambiemos es una coalición muy amplia. No estoy hablando de diversos sectores de esa coalición, no estoy hablando ni de Lilita Carrión, ni de los radicales, ni de muchos miembros de PRO. Que son verdaderamente republicanos. Que son verdaderamente republicanos. Sí. Lo que creo es que hay un núcleo duro, que este núcleo duro hace por ahí neoliberalismo incluso sin saberlo. Quiero decirte porque lo asimila como neoliberalismo inconsciente. Sí, neoliberalismo porque así son las cosas. Es decir, porque fíjate que los ortodoxos lo critican mucho a Macri, claro. Entre otras cosas no quieren decir en voz alta lo que quieren hacer ellos, que es... un ajuste brutal. Sí, pero además ajustar la obra pública, ¿no? Que no haya obra pública. Exactamente. Encima, digamos, ¿no? Porque esos serían liberistas. Claro. ¿Ves? En Italia los llamaríamos liberistas, o los hubiéramos llamado liberistas. Claro. A mí me parece que es importante entender estas cosas. Te voy a dar, si puedo, un minuto tenemos, dale. Te doy un ejemplo. Sí. ¿Cómo se filtran? ¿Cómo están técnicos especializados en estas cosas metiendo púas? ¿Cuándo se hace la ley ómnibus, esta de la reparación histórica? ¿Te acuerdas? Sí. Las leyes ómnibus tienen una gran ventaja. Es decir, permiten introducir el contrabando artículos que nadie entiende. Claro. Bueno, en esta ley ómnibus hay un artículo que, no lo sé de memoria, pero dice algo así. Se deroga el inciso 2 del artículo 3 de la ley número tal. Nada más.
Vos vas a los fundamentos y en los fundamentos dice, se deroga este inciso de este artículo de esta ley para evitar la doble imposición. Nada más. ¿Qué significaba eso? Significaba que se abolía el impuesto a los dividendos de las acciones que sobre el final de su gobierno había puesto Cristina Kirchner, obligada por la necesidad de recaudar. ¿Qué quería decir doble imposición? Es un argumento que ya no se usa más en ninguna parte del mundo, que dice, como las empresas pagan impuestos, entonces, sobre los dividendos, entonces no es justo cobrarle también al accionista porque se estaría cobrando dos veces. Mentira, porque no es el mismo sujeto, ¿no es cierto? Una cosa es la empresa. Que hay especialistas en meter este tipo de... Claro, y ahora se acaba de abolir. Claro. Se acaba de abolir la abolición. Entonces ahora hay que pagar impuestos sobre los dividendos. Pero nadie se tomó el trabajo de explicar por qué hace un año no y ahora sí. Pepe, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por tu inteligencia de siempre. Además de que somos amigos, sos un gran maestro. No, muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias.